Nos queda el modelo sociológico sistémico. Vamos a hablar del modelo sociológico sistémico y voy a hacer una referencia al tema del derecho de la integración. Porque, como sabrán ustedes, los bloques de integración se rigen por derecho. Para eso hay un parlamento, hay comisiones específicas, hay grupos específicos. Es decir, hay un derecho que rige también los tratados de integración, o los acuerdos de integración, o la conformación de los bloques de integración. Y de acuerdo a los esquemas nacionales, de toma de decisiones supranacionales o intergubernamentales, tenemos que tener en cuenta cómo se aplica el derecho en unos y en otros. Eso también les tiene que importar. Pero vamos primero al tercer modelo, que es el modelo sociológico sistémico. El modelo sociológico sistémico es aquel del cual hablaba la profesora Laredo, en esta diapositiva, en la primera definición. Esta que está acá, la de acá abajo, modelo sociológico sistémico, y a partir de acá se destacan esas cuestiones que explicamos hoy con la definición, es decir, conformación de un sistema internacional estratificado porque hay distintos estamentos o estratos de países, la integración cómo encaja a partir de la incorporación de actitudes o de intereses comunes, en la conformación de un esquema que busca abolir ese sistema estratificado. Es conseguir una mejor posición o un mejor estatus internacional para conseguir un mejor posicionamiento en el contexto mundial. Modelo sociológico sistémico, ¿por qué? Porque mezcla a la sociedad, el mercado y el Estado, genera un sistema o está en contra de un sistema estratificado, y a partir de lo que se conoce como integración, los países que adoptan este modelo buscan una mejor posición en el sistema estratificado internacional, una mejoría de estatus. Simple y pavo como para clarificarlo, Argentina sola no va a poder competir con la economía norteamericana. La economía argentina y brasilera, el Estado argentino con el brasilero, la sociedad argentina y brasilera, y el mercado argentino y brasileros, unificados en un modelo sociológico sistémico, es decir, de unión para luchar en el buen sentido con la economía norteamericana, juntos van a poder modificar su estatus a nivel internacional. Es decir, yo solo no puedo obtener una situación de ventaja frente a los países más desarrollados. Unificándome o generando una unión o un concepto de integración con un país socio o conocido mío, sí voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque mejoro en mi estatus internacional a partir de este concepto de integración o a partir de este concepto de unión. Prima acá la idea principal del interés común, prima acá la idea principal de la voluntad política, prima acá la idea principal de la homogeneidad del esquema de integración o los países dentro del esquema de integración. Estos son los tres modelos, ¿se entendieron más o menos? Pasamos del clásico integración como simple comercialización hasta el modelo sociológico sistémico, tratar de conformar un espacio que nos permita competir de mejor manera a nivel mundial, eliminando las barreras o las distorsiones que hay a nivel internacional. Bien. Cuestión del derecho. En la integración hay dos derechos fundamentales. Lo que se conoce como derecho originario, por un lado, y lo que se conoce como derecho derivado. El derecho originario de los esquemas de integración está conformado por los tratados constitutivos del bloque de integración. Su nombre mismo lo dice. Derecho originario son aquellas normas de orden jurídico o de contenido jurídico que dan origen o que originan o generan el esquema de integración. En el caso del Mercosur, el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y el Protocolo de Brasilia, después convertido en Protocolo de Orivos, son parte del derecho originario. ¿Por qué? Porque conforman el esquema de integración desde su origen. Dan origen, son los tratados fundacionales que dan origen al esquema de integración. El derecho derivado es aquel que emana de las instituciones que interactúan en el esquema de integración. Instituciones que por lo general derivan de los tratados fundacionales. Es decir, el derecho derivado está constituido por todas aquellas normas que surgen
de los organismos o de la estructura jurídico-institucional de los bloques de integración. Derecho derivado de la Unión Europea son las normas que surgen del Parlamento Europeo. Derecho derivado del Mercosur son las normas que surgen del Grupo Mercado Común, de la Comisión Mercado Común, que lo vamos a ver después. La diferencia, vuelvo a recalcar esto, es que en unas, Unión Europea, esas decisiones se adoptan con un viso de supranacionalidad, es decir, por sistemas de mayorías y por el simple hecho de ser sancionadas por organismos competentes a nivel supranacional, y en otras, el derecho derivado se adopta por consenso o acuerdo de los Estados partes por el hecho de estar constituidas de manera intergubernamental. Pero la diferencia entre derecho originario y derecho derivado está dada por esto. El originario constitutivo, los tratados constitutivos, conforman el derecho principal o madre. Es como si fuera la Constitución argentina, es el derecho originario, y las leyes que surgen del Congreso de la Nación son el derecho derivado. ¿Se entiende? En esquemas de integración pasa exactamente lo mismo. Bien, vamos ahora, Irene, volvé Irene, te me fuiste. Vamos ahora, vamos ahora a los Me grados. estoy quedando sin batería, espere, profe. Espero, vos decime cuándo. ¿Ya está? Bien, vamos ahora a los grados de integración. A los grados de integración. ¿Cuántos son, Irene, los grados de integración, dijimos? 5. 5, muy bien, 5. Y acá los tienen. Y acá los tienen. Fíjense que esta clasificación la hace Bela Balazsa, por eso dije que el autor Bela Balazsa era el primer doctrinario que escribía sobre la teoría de la integración, importante porque establece una generación de grados, que son estos 5 que están acá. Esto que está en rojo lo voy a explicar después, pero para algunos autores no es considerado un grado de integración. Es una posición previa a los grados de integración. Pero vamos a ver los grados en sí, cada uno de los grados. Aclaración. Cuando dije que los sistemas económicos eran una clasificación teórica, dije que ningún sistema económico estaba puro. ¿Qué estás comiendo, Irene? Ensalada de fruta. Muy bien. Bueno, como es desbarrancó o destronó a la milanesa de Catalina. Bien, Cata, venimos mal, ¿eh? No, igual no se reemplaza, profe. Bueno, escuchame, para el viernes, Cata, para el viernes helado, todo con helado, se hace este calor. Olvídate, sí. Dale, bien. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Los grados de integración. Lo que les dije cuando hablamos de sistema económico, que dije que no eran puros. Los grados de integración tampoco son puros. Los grados de integración tampoco son puros. Y vamos a ver, cuando vemos Mercosur, un ejemplo clarísimo de la impureza de los grados de integración. Vayan abriendo un poco la cabeza y escuchando cuando se hable del Mercosur, de qué se está hablando en este momento del Mercosur. Así cuando lo veamos la semana que viene, que vamos a ver Mercosur, pueden entender un poquito a dónde se apunta, o a dónde se apunta desde el punto de vista dogmático, dónde se apunta desde el punto de vista de la realidad. Pero si escuchan algo sobre el Mercosur o leen algo del Mercosur, prestenle atención para hacer más interactiva la clase del miércoles y que entiendan de qué estoy hablando. Pero bueno, dicho esto, que los grados no son puros, vamos a ver la clasificación que hace Bela Balazsa. Bela Balazsa nos habla de 5 grados. Zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración total. Acá, hasta acá, mejor dicho, es la clasificación tradicional de grado de integración. Bien, vamos a describir cada uno de los grados. Y guarda con esto, presten mucha atención. Primer grado de integración. Zona de libre comercio. Una aclaración. Los grados hablan de profundidad. Ustedes para llegar a la universidad, ¿por dónde pasaron? Por el jardín de infantes, por el primario, por el secundario y la universidad. ¿Qué quiere decir? Que fueron profundizando sus conocimientos. Acá pasa exactamente lo mismo. Pasamos desde el esquema más básico y el esquema que le sigue presupone que ya lo anterior está cumplido. ¿Se entiende? Por eso son grados, por eso se habla de profundidad. Cuando pasamos del segundo al tercero, del tercero al cuarto, se supone que los previos ya fueron cumplidos. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Bien. Vamos a la zona de libre comercio. Tomo los que estamos acá. Supongamos que Pablo, que lo tengo a mi izquierda de la pantalla, Irene, que la tengo abajo, y yo, formamos una zona de libre comercio. Y vamos a decir lo siguiente. Entre nosotros
liberamos el comercio de bienes y mercancías. Entre nosotros liberamos el comercio de bienes y mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los productos que circulan entre nuestras fronteras no cobramos ningún arancel de aduana. ¿Se entiende? Zona de libre comercio. Pero viene Catalina Oyanguren a vendernos las milanesas a nosotros tres. Entonces, ¿qué le decimos? Pablo le dice, mira Catalina, para ingresar tus milanesas en mi territorio, yo te voy a cobrar un arancel del 5% de lo que vos ingresás. Ah, bueno, le dice a Pablo. Viene y me pregunta a mí, Roberto, ¿cuánto me cobras por ingresar las milanesas en tu territorio? Y como yo soy más bueno que Pablo, te voy a cobrar un 3%. Y dice, bueno, ahora sí le pregunté a Irene. Irene, como nos desbanca a los dos, dice, yo te cobro, Catalina, un arancel del 1%. Entonces, ¿por dónde ingresa la mercadería, Catalina? Por el territorio de Irene, que es el tercer estado. ¿Qué significa desde el punto de vista dogmático o académico la zona de libre comercio? En la zona de libre comercio, los países que conforman un bloque de integración establecen la liberación comercial de manera interna o intrabloque hacia adentro, de manera tal que los bienes y mercancías circulan sin ningún obstáculo arancelario. Pero para con terceros países, en este caso Catalina, cada país fija el arancel que quiere o que le conviene. La zona de libre comercio supone dos cosas. Internamente, liberación de aranceles. Por eso zona de libre comercio. Liberación de aranceles a la circulación de bienes y mercancías. Externamente, cada país del bloque integrado fija el arancel que más le conviene. Por eso Pablo le fijó un 5, yo le fijo un 3, e Irene le fija un 1,5%, un 1. ¿Se entiende? Para con terceros países, cada país de la zona integrada fija el arancel que más le conviene. Pero internamente el arancel es único o, en su defecto mejor, es 0, porque se libera el comercio. Zona de libre comercio. Segundo grado de integración. Unión aduanera. Unión aduanera. En la unión aduanera aparece lo que se conoce como arancel externo común. Arancel externo común. Y ahí ya les estoy diciendo la diferencia con el grado anterior, la zona de libre comercio. Si en el ejemplo anterior... ¿Congelado? ¿Cómo? Ah, pensé que... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Se había ido, ¿no? Sí, profe. Odio el Zoom. ¿Está grabando esto? Sí, está grabando. Bueno. Seguimos. En la unión aduanera, en el ejemplo anterior, o a diferencia del ejemplo anterior, Pablo, Irene y yo fijamos o mantenemos la libre circulación de bienes y servicios de manera interna. Pero en la unión aduanera agregamos el arancel externo común. Es decir, que Catalina le va a preguntar a Pablo, Pablo, ¿cuánto me cobras de arancel externo para incorporar las milanesas? Y Pablo le va a decir un 5%. Me pregunta a mí, Roberto, ¿cuánto me cobras para ingresar las milanesas en tu territorio? Y yo le voy a decir un 5%. Y le pregunta a Irene, ¿cuánto me cobras para ingresar las milanesas en tu territorio? Y Irene le va a decir un 5%. ¿Esto qué quiere decir? Que en la unión aduanera los estados mantienen la liberación de aranceles intrabloque, o sea, de manera interna, y para con terceros países, en este caso Catalina, fijan un único arancel al ingreso o al intercambio de mercancías. En este caso, Catalina. Lo que caracteriza a la unión aduanera es el arancel externo común. Arancel externo común. Vale decir que las mercaderías al bloque de integración pueden ingresar por cualquier país, porque cualquiera de los países les va a cobrar siempre el mismo arancel. Arancel externo común, elemento característico de la unión aduanera. Vamos al tercero. Zona de libre comercio. Mercado común. Tercer grado de integración es el mercado común. ¿Qué pasa en el mercado común?
¿Qué se agrega en el mercado común? En el mercado común se agrega lo que se conoce como libre circulación de factores productivos. Libre circulación de factores productivos. Vamos para atrás. Zona de libre comercio, liberalización de aranceles intrazona, y cada uno fija su arancel para con terceros. Unión aduanera, liberalización de aranceles intrazona, pero todo fija el mismo arancel, arancel externo común. Mercado común, liberación de aranceles intrazona, tenemos el arancel externo común, y ahora le agregamos la libre circulación de factores productivos. ¿Qué querrá decir? Que los empresarios pueden invertir en el país de Pablo, en el país mío o en el país de Irene. Que los ciudadanos del país Pablo, del país Roberto y del país Irene pueden circular libremente para trabajar. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha incorporado? La libre circulación de factores productivos. Mercado común, característica del mercado común. Sin dejar, ojo con esto, el arancel externo común y sin dejar la libre circulación, la libre circulación de mercancías intrabloque, con arancel cero. Mercado común. Vamos al cuarto. El cuarto. Unión económica. Profe, una consulta. Usted dijo que los grados van como, dio el ejemplo de ese, primero vamos al jardín, al secundario, o sea, van, digamos, por escalas, ¿no? Va profundizándose. Bien, profundizándose. Zona de libre comercio. La diferencia con la unión aduanera es que cada uno pone el porcentaje que quiere. Exacto. Cada uno fija su arancel para con terceros países que quiere, el arancel que quiere. Entonces, en la unión aduanera está obligado a fijar el mismo arancel en común. ¿La unión aduanera serían algo similar? ¿Cómo? En el sentido de la zona de libre comercio, la unión aduanera, la diferencia es el porcentaje que se le pone. La diferencia es el arancel externo común. Del porcentaje que se le pone, que uno es un común acuerdo y el otro lo no, pone. No es el porcentaje, es el arancel, el elemento, arancel externo común. En la zona de libre comercio el arancel externo común no figura, no existe. Porque los países fijan los aranceles para con terceros que quieren. Ahora sí, listo. En la unión aduanera, el arancel externo común implica que todos tienen el mismo arancel, que es propio de la unión aduanera, no de la zona de libre comercio. Cristian dice, mercado común es igual, unión aduanera más libre circulación de factores productivos. Sí, unión aduanera más zona de libre comercio. Más libre circulación de factores productivos. Por eso dije... Está bien, ahora sí, está bien. Al segundo ya le sobrevino el primero, al tercero le sobrevino el segundo, al cuarto el tercero, al quinto el cuarto y los anteriores. Le vas agregando elementos, Irene. Sí, ahora sí lo entendí, me faltó agregar una cosa. Listo. Bien. Ahora bien, mercado común, a lo anterior, al arancel externo común y a la libre circulación de factores, a la libre circulación de bienes intrabloque, o un único arancel, le sumás la circulación de factores productivos. Mercado común. La unión económica a todo lo anterior, es decir, a la zona de libre comercio, a la unión aduanera y al mercado común y todo lo que ello implica, ¿qué le vas a agregar? Le agregás lo que se conoce como coordinación de políticas macroeconómicas, coordinación de políticas públicas. ¿Qué quiere decir esto? Y los países se pondrán de acuerdo en alguna acción política que van a tomar internamente. Por ejemplo, yo le digo a Pablo, voy a bajar el régimen de IVA, por ejemplo. O voy a subvencionar la inversión privada. Entonces Pablo dirá, bueno, coordinemos de manera tal que nos inviertan en los dos y no nos perjudiquemos. Hay una coordinación de las acciones públicas, coordinación de las políticas públicas en la unión económica. Y en la integración total, lo que se agrega es la delegación de competencias, la conformación de organismos supranacionales. Ahí aparecen, en la integración total, estructuras que están por fuera de la organización estatal. Aparecen estructuras supranacionales, es decir, con capacidad decisoria dentro del bloque. Integración total. Es decir, avanzamos desde la liberación interna hasta la integración total, delegación de soberanía en otros organismos. Bien. Ahora yo les dije que había un sexto componente que no era considerado, según la teoría o la doctrina, grado de integración, que es el área de zona de preferencia arancelaria. Área o zona de preferencia arancelaria. Esto lo vamos a volver a mencionar
cuando hablemos de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Cuando hablemos de la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué es la zona de preferencia arancelaria? Son acuerdos que no conforman grados de integración, no crean grados de integración, entre países a partir de los cuales se liberan la circulación de ciertos productos. Las zonas de preferencias arancelarias son acuerdos entre distintos países a partir de los cuales se liberan la circulación de determinados productos o de bienes y no conforman un acuerdo de integración. Por eso la doctrina por lo general no la encuadra a la zona de preferencia arancelaria como un acuerdo de integración o como un esquema de integración. Bien, vuelvo para atrás, pero vuelvo para atrás en cuanto a la bolilla 7. ¿Puede repetir? ¿Quién me dice por repetir? Cristian. Sí, las zonas de preferencia arancelaria, o áreas de preferencia arancelaria, no son grados de integración para la mayoría de la doctrina. Son acuerdos entre países que no conforman grados de integración o esquemas de integración, a partir de los cuales los países adecúan el intercambio de bienes por ciertos productos, o el intercambio de ciertos productos. Son acuerdos sobre el intercambio de ciertos productos, no generan un esquema de integración. Cuando veamos la Asociación Latinoamericana de Integración, Cristian, vamos a ver esto de la zona de preferencia nuevamente. Bien, vuelvo para atrás. Cuando digo vuelvo para atrás, vuelvo a la unidad 7. ¿Se acuerdan cuando hablamos del principio de no discriminación de la Organización Mundial de Comercio? ¿Se acuerdan? Y dijimos que había una excepción, que era la del artículo 24 del GATT, inciso 5, que decía que no entraban dentro de este principio de discriminación los acuerdos de integración, y al mismo tiempo dijimos que solo 2 acuerdos de integración estaban comprendidos en esas excepciones, y al mismo tiempo dije que eran las zonas de libre comercio y las uniones aduaneras. Bueno, acá tienen los conceptos. Las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio, es decir, los 2 primeros grados de integración, son las excepciones al artículo 24, inciso 5, del acuerdo del GATT, aquel que hablaba de la cláusula de la nación más favorecida, y que decía que la cláusula de la nación más favorecida implicaba, si yo otorgo una preferencia, la tengo que hacer extensiva a todos, salvo que tenga una zona de libre comercio y una unión aduanera. Ahora saben que es una cosa y que es otra. Estas 2 son las 2 benditas excepciones del artículo 24, inciso 5, del acuerdo de GATT, excepciones a la cláusula de la nación más favorecida. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esto? ¿Ni? ¿So? ¿No se acuerdan? Bueno, revisen la clase de la bolilla 7. Bien, vamos a seguir avanzando. Acá tienen retratado cómo es la profundización de los grados de integración. Irene, mirá. Irene, acá tenés los grados de integración desde el más simple hasta el más complejo. ¿Ves ahí en pantalla? Desde el más simple hasta el más complejo. ¿Y qué implica cada grado de integración? Acá lo tienen bien graficado. La zona de libre comercio arranca con una eliminación de aranceles, primer grado de integración. La unión aduanera presupone la eliminación de aranceles, pero agrega el arancel externo común. El mercado común presupone, porque los otros 2 lo tenían, la eliminación de aranceles, el arancel externo común, y está agregando la libre circulación de servicios y factores productivos. La unión económica presupone los otros 3, es decir, la eliminación de aranceles y restricciones a la circulación, la existencia de un arancel externo común, la libre circulación de factores productivos y la coordinación o armonización de políticas. Y la integración total presupone que están los anteriores y le agrega la unificación de políticas en instituciones comunes, la supranacionalidad. Es decir, acá tienen bien claro, Irene, cómo se van profundizando los grados de integración a medida que la integración va avanzando. ¿Entendieron? Me preocupa... Sí, está bueno ese cuadro. Me preocupa terriblemente el silencio. O es el calor, o es la ensalada de fruta de Irene, o no entendieron nada.
No, se entendió, ¿eh? Se entendió, ¿Seguro? con el cuadrito se entendió más. Sí, estamos Bien. desganados, profe, hace 35 grados. Bueno, no damos clases si no querés. Ya termino, ya termino. Es el calor, profe, dice Martina. Ya es Bien. tarde, ya son Ya las 5:30. estamos, ya terminamos, ya terminamos. Bueno, una cosita más. Bien. Lo último, para hoy. Fíjense que cuando hablamos de integración no tenemos nada que ver con la cooperación. Integración es una cosa, cooperación es otra totalmente distinta. Son dos conceptos distintos. Y ahí tenemos las diferencias de integración y cooperación. Integración. ¿Cuáles son los fines de la integración? No tiene fines. La integración dijimos que era un proceso. A medida que se avanza en el proceso de integración, se puede ir profundizando en sus fines, o en su concepción, o en los objetivos que se persiguen. La cooperación es un acuerdo transitorio con un fin determinado. Cumplido ese fin, el acuerdo de cooperación se termina. Primera gran diferencia entre integración y cooperación. En uno, los fines son ilimitados, se pueden ir ampliando, modificando, mutando. En el otro, cuando se cumple el fin por el cual se constituye el acuerdo, desaparece el esquema de cooperación, o el acuerdo de cooperación. Desde el punto de vista jurídico institucional, la integración constituye una unidad orgánica, es decir, con la integración surge una unidad de países en busca de un fin determinado. Y esa unidad de países no tiene una regulación o reconocimiento a nivel internacional. Ese esquema de integración no tiene un reconocimiento a nivel internacional. Los acuerdos de cooperación son acuerdos de derecho internacional público. Son acuerdos de derecho internacional público. ¿Alguien dio internacional público? ¿Sí? Si yo lo estoy cursando. Irene, bueno, viste que está el acuerdo o la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. No sé si lo vieron. Sí. Bueno, la Sí, vimos la Convención de Convención Viena de sobre el... ¿Eh? Que sí, estamos viendo la Convención de Viena. La Convención de Viena, bien, Victoria dice que la dio. La Convención de Viena del derecho de los tratados establece el aspecto jurídico de los tratados de derecho internacional público. ¿Sí? Los acuerdos de integración no tienen una regulación de los tratados de cooperación similar a la Convención de Viena. ¿Se entiende? No tienen una regulación jurídica. Son acuerdos sui generis, son acuerdos totalmente independientes de cualquier otra determinación jurídica. ¿De qué año es la Convención de Viena del derecho de los tratados? ¿Saben? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Creo que entró en vigencia en el 80, puede ser, profe, porque me acuerdo que se redactó y que entró en vigencia más tarde. Sí, pero ¿de ¿Algo qué del año es? 69? ¿Eh? 34. 1969. ¿Ustedes saben que el año de 1969? 1969. 1969 y se efectiviza en 80. ¿Ustedes saben que el año 69 es uno de los años más importantes desde el punto de vista de la humanidad? ¿Sabían? ¿No saben por qué? No, el hombre a la luna, dice Cristian, no. No. ¿Por qué? Ahí, en el 69 se provocó un cambio del paradigma humano, de la humanidad. Es el año de mi nacimiento. Por eso, a partir de ahí Yo cambió estaba la humanidad. googleando como la mejor. ¿Cómo? Yo estaba pensando y digo, Escúchame. Yo estaba metiéndole a Google a ver qué pasó. Escuchame una cosa, ahí cambió el paradigma de conformación humana, de conformación mundial. Usted no me hubiese conocido. Bueno, es el mejor año del mundo, de la vida del hombre. Bueno, seguimos. Vamos a cooperación. Hay que ver qué signos, si Gachi y Pachi son del mismo signo, a ver si Sí, pasó lo mismo. sí, tal cual. Tal cual, coincido con Gachi Pachi, tal cual. Bueno, seguimos, que hace calor. Bien. Los tratados de integración lo que buscan son una complementación de economías. Complementación de economías. Y las estructuras institucionales llevan a esa complementación de economías. Los acuerdos de cooperación no tienen organización formal. Los tratados enuncian actividades u objetivos, pero no hay complementación de economías ni conformación de estructuras. Y en los tratados de integración hay un poder de imperio de los organismos comunitarios,
¿Qué quiere decir? Los organismos comunitarios, los supranacionales o los intergubernamentales, son los que mandan cómo se va a desarrollar el proceso de integración. En cambio, en los acuerdos de cooperación, no hay ningún organismo que decida cómo se va a manejar el objetivo o el fin de ese acuerdo de cooperación. Y los países pueden restar colaboración, de hecho pueden denunciarlos o pueden renunciar. Conclusión, cooperación es una cosa e integración es otra. Hay diferencias muy marcadas y muy bien establecidas. Que, ojo con esto, que los esquemas de integración impliquen colaboración es otra cosa, o cooperación es otra cosa, pero hay una diferencia muy palpable entre integración y cooperación. ¿Entendieron? ¿Quedó claro? Bien. Bueno, por hoy